Estimados amigos de newstype.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. Un tema que es de mucha preocupación en el mercado nacional y también en el contexto de Latinoamérica es el tema de los vehículos de contrabando, los vehículos denominados chutos, que en Bolivia viene haciendo estragos desde hace tiempo. Sin embargo, no se adoptan las medidas del caso. La aduana nacional y las autoridades no han actuado de manera correcta pese al reclamo, a las demandas del empresariado, de las casas automotrices y bueno, de los diferentes sectores de la industria nacional. Hace unos días atrás se reunió vía Zoom los representantes de diferentes cámaras automotrices del país en lo que respecta a la Asociación Latinoamericana de Distribuidores Automotrices. Participó de ello el asesor, en este caso, de la Cámara Automotriz Boliviana, don Luis Encina. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho. Encantado. También nos acompaña en esta entrevista don Enrique Saavedra, CEO de Coyosa, que le damos la más cordial bienvenida. Sí, Toma. Gusto verte. Bienvenido. Doctor, un poquito para contextualizar en este ámbito, hay preocupación en el contexto de Latinoamérica por este tema del contrabando de los vehículos usados. ¿Qué temas abordaron específicamente con la Asociación Latinoamericana? Bueno, la Asociación Latinoamericana de Distribuidores Automotrices, ALADA, tiene en su conjunto todos los países latinoamericanos y están dentro de esos países de Norteamérica, están todo Centroamérica y Sudamérica. Bolivia es a través de la Cámara Automotor, que es una institución que tiene más de 70 años, es desde el año 1946, participa también de las reuniones de ALADA. En esta oportunidad se tuvo la sugerencia de algunos países de tocar no solamente puntos de referencia de los niveles de importaciones, los niveles de venta, sino ya temas precisamente de mucha preocupación como el problema de Bolivia con el contrabando, con los famosos grises que también han surgido en los otros países, pero en esta oportunidad hubo preocupación de 3 países que están con mucho problema que los está preocupando. Es Chile, Paraguay y Bolivia. En realidad la problemática de Chile, de Bolivia y de Paraguay es muy similar, porque somos prácticamente invadidos por el contrabando a través de la zona franca de Iquique principalmente, sin descontar problemas de contrabando del Brasil principalmente, pero el tema principal es desde la zona franca de Iquique. En esta oportunidad se tocó el tema que las soluciones que se les habían dado, además de este mismo problema en Centroamérica, por ejemplo, en Centroamérica, que eran invadidos por vehículos de contrabando que venían directamente desde Estados Unidos, y a nosotros en la reunión nos preocupaba mucho el tema de que habían dado solución al problema, dictando normas. Sus estados han preservado la seguridad del estado del contrabando, dictando normas. Y yo decía dentro de mí mismo, ¿cómo no seríamos tan felices si nosotros respetáramos? Nosotros tenemos normas que restringen el contrabando, pero lamentablemente en Bolivia las normas son de adorno. Hay leyes que prohíben el contrabando, hay leyes que prohíben la importación de vehículos con tantos años de antigüedad. Hay con 1 año de antigüedad para vehículos pequeños, 3 años para vehículos medianos, 5 años para vehículos, camiones grandes, tractocamiones. Sin embargo, no se respetan. Yo tengo un reporte que recién sacábamos de que del total de los vehículos que no se respetan es aproximadamente el 75% de vehículos que infringen esta prohibición. Entonces, yo me tuve que quedar callado en realidad, porque todo el mundo decía, tuvimos este problema, pero
Tuvimos la suerte de sacar esta norma, de consensuar con el Estado, y se sacó la norma y se paró. Nosotros aquí en Bolivia, el contrabando, y no solamente el contrabando, los grises, el problema de los grises es un problema mayor, porque es un problema de legalización de lo ilegal. Hay normas imperfectas en el país, que esa imperfección hace que echa la ley, echa la trampa. Entonces hay gente muy preparada que inmediatamente sacan todo lo que puede torcerse dentro de la norma. Nosotros tenemos un decreto, el 2232, por ejemplo, y tenemos otro tipo de normas que, por ejemplo, se permite solamente la importación de un solo vehículo por año para las personas particulares. Cuando habían 2 vehículos por año, llamaba la atención que eran alrededor de 5.000 personas que metían 10.000 vehículos. Nadie infringía la ley, metían 2 por año. Sin embargo, al día siguiente de que se cambió la norma y que se prohibió, que se permitía un solo vehículo por año, hubieron 10.000 particulares metiendo los mismos 10.000 vehículos. Este tema es uno de los problemas. Hay otros problemas de los grises, que son personas naturales, que la norma imperfecta, que le llamo yo, dice que si es que quiere meter más de un vehículo por año, tiene que registrarse como importador tradicional en la aduana y justificar con un NIT. Justifican con un NIT, pero es un NIT unipersonal, que dentro de la economía legal que tiene el país para las empresas unipersonales, tiene una limitación de movimiento de dinero. Sin embargo, estas personas naturales que se inscriben traen 300, 400 vehículos, en cierto momento han traído 600 vehículos, una sola persona, con un NIT unipersonal, moviendo millones de dólares. Entonces, este es un reflejo de lo que es el lavado de dinero proveniente de orígenes, pero de dudosa procedencia. Estamos hablando de tráfico de drogas, tráfico de armas. Es una manera de blanquear dinero, que es a través de vehículos, pagan a Bolivia los negocios, y hay gente que trae ese tipo de vehículos y adicionalmente los hacen importar, los hacen figurar como importadores al que les compran esos vehículos. Entonces tenemos un problema de subfacturación. En cierto momento hemos hecho denuncias con pruebas al Ministerio de Economía, a la aduana misma, de que eran 100 millones de dólares por año en los tributos que se omitían en la importación y 100 millones de dólares en los impuestos de venta, porque al hacer como importación directa, obviamente también se evadía este tema. Don Eric Saavedra, hace unos 5 años, si es que no me falla un poco la memoria, se hizo un reportaje dando cuenta de todos estos problemas que está mencionando acá el doctor Luis Encina. No hubo avance en la norma aduanera, no hay los controles respectivos de fiscalización para evitar el ingreso de estos vehículos grises o los autos de contrabando. Primero, gracias por tu tiempo. Se hizo no uno, sino varios informes y varias investigaciones y denuncias como Cámara, como empresas, acerca de este ilícito, pero se avanzó muy poco, ¿no? Nosotros como empresa automotriz, formalmente establecidos en Bolivia, con ya 40 años de historia, vemos vulnerados nuestros derechos como empresa, porque tenemos, y eso es un tema bien simple, un derecho de importación exclusivo de la fábrica, con derecho marcario, que no se respeta, no se valora. Se ha ido a la aduana para pedir esa ejecución y la aduana hace caso omiso. Se ha hablado con el SENAPI. El SENAPI no le interesa. Entonces ahí, para mí es muy claro de que hay gente que atrás que está poniendo mucho dinero para corromper el sistema boliviano, generar mucha distorsión, como bien dice Luis, hacer ilegal, hacer legal lo ilegal. Nosotros que hemos calculado en unos números que hemos visto, que la cantidad de autos chutos que hay en Bolivia, para tener una idea clara, está por los 400.000 unidades. Entonces casi medio millón de autos.
Si le ponemos a ese medio millón de autos $3.000 de impuesto, son $1.500 millones que el Estado podía recaudar mañana si nacionaliza. Pero la pregunta es, no si se nacionaliza, ¿de dónde viene todo ese origen de capital? Que no ha sido bancarizado, no ha pasado por el sistema financiero. Entonces, hay un tema de fondo más grande que lo que estamos visualizando, ¿no? Y el contrabando es un cáncer. O sea, de hecho, en sus momentos, y lo seguimos diciendo, el contrabando es un cáncer que eventualmente nos va a matar. Porque va a matar la industria nacional, va a matar la formalidad de las empresas. Hoy muchas empresas están pensando irse a Chile a operar, vender al contrabando, vender a los demás, y fin de historia. Entonces, si es el mensaje que el Estado quiere dar, es muy serio. Es muy serio. Tenemos que ver el futuro de las empresas, el futuro del país, el futuro de la economía, el futuro de la sociedad. Y ese futuro es a través de estabilidad, una estabilidad social, económica, política, que las empresas tengan la capacidad de poder ser rentables. Uno tiene que ganar dinero, y sí, tiene que ser rentable para ser sostenible, para poder reinvertir, para poder crecer, para poder diversificarse. Uno invierte en un país porque cree en el país, pero si el país en el que estás te pone tantas trabas, hay que plantear muchas cosas, ¿no? Y hay que pensar qué va a pasar con la sostenibilidad económica. Hablamos del tema del contrabando, es un problema muy grande. El otro contrabando es la subvención de combustibles. Si vamos a este ritmo, para el 2030 posiblemente, la subvención que está hoy en 1.600 millones, muy posiblemente termine en 4.000 millones. Este cáncer, señor Saavedra, de alguna manera que afecta al conjunto de las empresas del sector automotriz, ha sido analizado por la Cámara Automotor. ¿Se han juntado ustedes con la aduana, con el gobierno, para ver cómo se puede frenar este delito? Como Cámara nos hemos reunido con todos los gobiernos y siempre hemos tenido una buena predisposición. Con la anterior gestión de la aduana fue la gestión del presidente Ardaya, fue bastante abierta en gestionar trabajo con la Cámara. La actual gestión de la presidencia de aduana está totalmente cerrada, no nos quiere recibir, ignora sus razones, no conozco, pero nosotros como grupo, como gremio, somos uno de los grandes contribuyentes de impuestos al país, por la imposición que hacemos, y somos clientes importantes de gestión de divisas para el país, de captación, exportaciones. Entonces no entendemos mucho la mentalidad que tiene la aduana. Creo que la aduana está sobrepasada humanamente con lo que pueden hacer, pero el cerrarse no es la opción, no es la solución, ¿no? El diálogo siempre es una forma creativa de buscar las soluciones, y los empresarios tenemos que tener seguridad que las autoridades van a poder apoyarnos dentro de lo legal, el hacer las cosas que generen valor, que generen crecimiento, que generen estabilidad. Pero si la aduana va a tener esta postura tan cerrada y encima ignorar lo que pasa con el contrabando, más lo ilegal que está pasando en el mercado, es una bomba de tiempo. Bueno, así estamos en el país. Yo le pregunto a usted, doctor, usted va a ver un poquito asesor en el ámbito jurídico, a todo lo que es la Cámara. Este tema, ¿cómo se puede solucionar en los próximos años a nivel de la región y en el contexto de Bolivia principalmente? Bueno, yo creo que la única manera de solucionar el problema es respetando la norma. Las normas están dadas, están hechas. Lamentablemente, la corrupción corroe, pero tremendamente, todos los segmentos, ¿ya? Nosotros tenemos una serie de normas y para poder dar un poco de mano de obra se ha habilitado la zona franca industrial y se ha cerrado la zona franca comercial, pero la zona franca industrial se ha convertido en un punto de generación de corrupción y de generación de todo lo que es el tema de la evasión de tributos para nacionalizar, la evasión de tiempos. Le voy a dar un ejemplo. Todas las empresas importadoras tienen únicamente 60 días para poder permanecer su mercadería en aduana, en almacenes aduaneros. El día 61 es declarado en abandono y el Estado se queda con el vehículo.
obviamente o hay multas o lo que sea, o hay trámites para poder hacer. Lamentablemente, esta situación permite que en Chile las empresas, las instituciones, le dan, manteniendo el estatus de en tránsito, la permanencia de la posibilidad de 1 año de la mercadería. Entonces, ¿qué tienen que hacer muchas empresas automotrices? Dejar en Chile, dando mano de obra, pagando todo lo que se tiene que hacer, porque esas ventajas están dadas en Chile. Entonces, nuestro país no nos da el respaldo, pero sí nos da Chile, por decir. Entonces, toda esa generación de recursos que tiene Chile es simplemente por ser un poco creativo y ver todas las dificultades que tiene Bolivia y ellos las capitalizan. Al mismo tiempo, hablaba yo de la zona franca industrial. Todos los vehículos, los nuevos o los vehículos usados, antiguos se llaman en la normativa boliviana, tienen necesariamente un documento imprescindible, que es una licencia previa para importar. La licencia previa para vehículos nuevos está dada por la fábrica, por un laboratorio del fabricante, y una carta que manda la fábrica indicando que esta es la prueba de contaminación ambiental y que este vehículo ha sido fabricado para Bolivia exclusivamente. Ese documento, como no pueden conseguir, inventan un teatro de un vehículo nuevo no solamente del año, sino del año siguiente, porque hay en cierto momento que sacan ya las fábricas vehículos del próximo año. Ese tipo de vehículos le sacan algún desperfecto, le hacen por debajo del automóvil y lo meten como un vehículo para reacondicionamiento a la zona franca industrial, que es un vehículo con un defecto que ha llegado, y lo meten. El tiempo que la aduana tiene para todos los legalmente constituidos de 60 días, ahí se olvidan en la zona franca industrial. Dejan el vehículo ahí para el tiempo que puedan tenerlo hasta poderlo vender, y cuando lo están vendiendo el auto, lo arreglan el vehículo y sale como un vehículo reacondicionado sin la exigencia de los documentos de la licencia previa, etcétera, y ese vehículo es vendido porque es un vehículo del año y es un vehículo nuevo. Y el porcentaje de vehículos que entran con ese procedimiento es alto. Por los vehículos usados o antiguos, ¿qué hacen? Tienen que tener una licencia previa del Ministerio de Transportes, del Viceministerio de Transportes. ¿Qué hacen entonces? Con una verificación de la DTA, que es parte del IPMetro. Le sacan, como no tiene laboratorios el IPMetro, le sacan una certificación en Chile, de un laboratorio chileno. Ese certificado tiene que ser validado por la DTA y ese certificado sirve para importar el vehículo, porque teóricamente estaría cumpliendo las medidas medioambientales. Sin embargo, ¿qué se ha hecho? Se hace para un vehículo, supongamos una cigüeña que tiene 8 vehículos o 10 vehículos, le sacan a uno y con fotocopia de ese vehículo se ha importado para todos los demás vehículos, vulnerando lo que dice la norma, que es que la contaminación tiene que verificarse de cada uno de los vehículos. Entonces, todas esas instituciones del Estado que están vulnerando, que lamentablemente nosotros no podemos estar encima ni controlando ni verificando, accidentalmente descubrimos algo, presentamos las denuncias del caso, pero no hay ninguna solución, se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. El contrabando, tenemos nosotros pruebas de que los años anteriores han entrado más de 25.000 vehículos por año de contrabando a través de Parinacota, que es un puesto fronterizo entre Chile y Bolivia, de la zona desértica, y de Arica, ¿verdad? Son puestos de la frontera chilena. En esta época de crisis han bajado alrededor de 17.000 vehículos, etcétera, pero de todas maneras el contrabando, ¿cómo no puede ser controlado de alguna manera? Hay gente de esas asociaciones de vendedores de autos usados que se han apoderado de la zona franca industrial y se han apoderado también de algunas instituciones del Estado. Quiero saber cuál es el impacto en este momento, este cáncer que afecta al conjunto de las automotrices. ¿Lo han medido ustedes en porcentaje? Bueno, poder medir un impacto como ese es muy difícil en cuantificable.
Donde yo creo que se puede visualizar de una forma muy clara es el consumo de combustible, ¿no? El combustible no cuadra el parque que tienes en operación, en teoría, con la demanda que tienes. Cada vez tu parque está creciendo, pero tu demanda, si tu parque natural crece 10%, tu consumo está creciendo 15-20%. Entonces ahí tienes una diferencia que es ilegal, ¿no? Que no se visualiza, que genera una mayor subvención, ¿no? Mayor subvención, que es más gasto corriente, el Estado tiene que rogar más plata a importar combustible, tiene que pagar impuestos al importar combustible, tiene que hacer toda la logística para un fantasma que está consumiendo, que no contribuye, no genera, y al mismo tiempo te sigue generando los efectos del lavado de dinero, de capitales, narcotráfico. Es un tema de mafias, pero el Estado no está cortando, y eventualmente se va a tener un mayor problema, porque ese cáncer va a seguir creciendo, y cuando lo quieras cortar, va a ser más difícil. Entonces podemos estar teniendo un tema muy complejo en un par de años, por la cantidad de vehículos, por la cantidad de capital que está bien involucrado, por la cantidad de gente involucrada, y esto puede llegar a impactar negativamente la economía nacional. El gobierno tiene la idea de poner una planta ensambladora de vehículos eléctricos y que está invitando a que vengan a invertir a Bolivia. Pero ¿cómo pueden llamar a invertir a empresas extranjeras si las nacionales están siendo afectadas, vulneradas con temas tan complejos? Entonces hay que tener un poco de dos dedos de frente, sentarnos a ver el origen del problema, la solución, el trabajo conjunto, la integración total de la parte privada, la parte pública, el cambio del parque automotor, porque va a tener que cambiar el parque automotor en poco tiempo, hablamos 10 años, porque globalmente el mundo va a dejar de producir autos fósiles y va a pasar eléctricos. Y Bolivia se va a quedar rezagada con motores o vehículos viejos más de 20 años y va a tener que hacer ese cambio. Pero al hacer ese cambio, ahí debe venir ordenado, debe venir un cambio. Empresas que están en Bolivia van a poder vender, van a poder hacer el cambio del parque automotor, no los ilegales, porque no son el problema que termina con la importación, termina con el auto viejo. ¿Qué es un auto viejo? Va a seguir contaminando, va a seguir consumiendo. Entonces, son problemáticas que son de largo plazo, no es de un año, no son de dos, son temas muy complejos. Si se toma en cuenta los 2.200.000 unidades que tienes en el mercado ahorita, más los ilegales chutos, que son 500.000, son 2.700.000 vehículos. En 5 años o 7 años va a llegar a 3 millones de autos. Históricamente, Bolivia jamás ha tenido tantos vehículos. Ya, proyectarlo esto hasta 2030, la curva, ¿lo están proyectando? ¿Lo están visualizando? No, porque están distraídos en otras cosas, y cuando llegue el 2030 vamos a tener una subvención de 4.000, 5 millones de dólares por año, como va creciendo el tema. Pero, ¿cuánto sería la evasión impositiva producto de esto? Aproximado. Fácil, unos 3 millones de dólares. Total de lo que es el tema de vehículos. Fácil va por los 3.000. Porque tienes repuestos, tienes vehículos, tienes logística, tienes tema de transporte, comercio exterior, el origen de capital. Y en Bolivia es el único país que estamos viendo que los chuteros tienen el cinismo de publicar en sus redes sociales que son chuteros. Yo no he visto en otro país que los violadores tengan sus páginas sociales y no somos violadores. O que los pedófilos digan somos pedófilos y tenemos nuestra página social de pedófilos. Es lo mismo. Es lo mismo que los sicarios tengan su página de sicarios. Es lo mismo. Tú entras a TikTok, Facebook, Instagram, y tienes los chuteros pasando por las fronteras, convoy de vehículos, y como si fueran héroes, como si fueran mártires, como si fueran, vamos por la patria, pero son netamente ilícitos. Y eso es inaceptable, que con videos escritos el Estado no haga nada para sancionar y prohíba ese Hemos cáncer. sido testigos de esta situación, inclusive por redes sociales se puede comprar este tipo de vehículos. Usted puede llamar a Tequito Arica y el vehículo se lo traen hasta su casa inclusive. Así está la situación para las casas automotrices.
A modo de conclusión, doctor, si usted gusta agregar algo, adelante. Sí, me gustaría, me interesó cuando mencionaron el tema de combustibles. En este momento el sector automotriz está siendo duramente golpeado. Está siendo golpeado por el tema del contrabando, el tema de los grises, el tema de la falta de respeto a la norma, porque no se está cumpliendo, la pandemia, etcétera. Ustedes saben muy bien de que el sector automotriz legalmente establecido tiene 12,000 fuentes de trabajo genera, y el factor multiplicador por las fuentes directas son estas, y las indirectas son alrededor multiplicado por 7. Entonces, esa es la generación. Y el tema del combustible me refería en este momento. Hay una ley que es la ley 165 desde el año 2011. Esta ley se refiere precisamente al tema de contaminación ambiental. Bolivia tiene tratados internacionales porque tiene una ley muy interesante, la ley de la madre tierra, que fue muy alabada en el mundo, ¿ya? Y a raíz de eso, pero Bolivia no respeta el tema medioambiental. La ley 165 surgió precisamente por un tema de contaminación ambiental. Nace de un título del artículo 191 de la ley 165 que dice contaminación en carreteras. Esta ley obligaba a, en 5 años después del 2011, entrar a un control de motores mucho más estricto de la contaminación ambiental, que es Euro 4, y estamos en Euro 2, ¿no es cierto? El año 2016 no se pudo hacer nada porque requiere un combustible adecuado a Euro 4. Entonces, el 2011 se tuvo que sacar pero el mismo día que vencía, sacaron una nueva norma que es la ley 821, que simplemente posterga la aplicación de Euro 4, que dice textualmente, hasta que las refinerías produzcan el combustible adecuado a la tecnología desarrollada por los fabricantes. Eso quiere decir, pero en un plazo no mayor a 5 años, quiere decir que en agosto de este año tendría que entrar la ley que ya se ha postergado a aplicar Euro 4, y para esto se requiere un combustible adecuado y no se ha hecho absolutamente nada, que no hay. Entonces, nosotros estamos muy preocupados porque no podemos ni siquiera importar vehículos, porque un importador legalmente establecido no va a una vitrina y dice lo que hace es pedir a producción, y hay algunas empresas que producen cada 3 meses, cada 6 meses. Estamos en el mes de junio, y en agosto ya tendría que entrar la norma. Hemos mandado cartas preguntando si se va a aplicar, si va a haber el combustible adecuado. Hemos recibido respuestas, pero evasivas sobre el tema. Dice que, por ejemplo, Bolivia produce el combustible para Euro 4, la gasolina premium, pero ¿cuánto produce de gasolina premium? Ustedes están viendo de que llega una vez cada 15 días y en 3 horas se acaba el combustible. Entonces, es un problema de nunca acabar, una falta de respeto a las normas. Ahora, el responsable de esta norma es la cabeza de sector de la norma que se ha sacado de la ley 821, es el Ministerio de Obras Públicas. Hemos pasado consultas y no nos responden, no se dan cuenta de que esto va a causar un daño económico tan grande al Estado, y son pues responsables los que no cumplen sus deberes formales. Entonces estamos muy preocupados, estamos muy golpeados y no sabemos qué hacer. Indudablemente que esto es una cadena. Es una cadena. Depende del Ministerio de Obras Públicas, pasa por el Ministerio de Hidrocarburos y la política energética casada con esta etapa con la YPFB. Exactamente. A modo de conclusión, no hay que saber, ¿usted gusta agregar algo? Adelante. Bueno, somos empresarios que creemos y apostamos por nuestro país. La mayoría de las empresas en la Cámara Automotor son bolivianas, familias bolivianas. Estamos aquí peleándola. El mercado es un mercado interesante, un mercado que tiene oportunidad, igualdad. Hay 200 compañías o marcas en el país. Entonces eso muestra que Bolivia es un país de oportunidades. Pero esas oportunidades deben venir acompañadas con seguridad jurídica. Y es algo que pedimos al Estado, que vean la implementación de la ley, que se cumplan las normas, las leyes, que tengamos un acercamiento con la Cámara Automotor para entender un poco el cambio que va a haber en la cultura automotriz. Hoy el transporte no es un lujo, es una necesidad básica, un derecho básico, como la luz, el agua,
poder ir de punto A a punto B de una forma eficiente y segura es un derecho. Entonces tenemos que visualizar cómo poder hacer que los gobernantes entiendan esto, y sobre todo los operativos de las áreas, que el seguir con esta actitud o esta visión que no pasa nada no es buena, no es sana, no va a generar sostenibilidad, va a generar mucha incertidumbre, que es lo que menos se quiere hacer. Estamos saliendo de una pandemia que posiblemente va a durar otros 5 o 7 años más, pero tenemos que apoyar a las empresas, apoyar a las familias, apoyar al Estado para que todos salgamos, si no va a ser insostenible. Pese a todo el esfuerzo privado, marca la diferencia en el país, el pulmón del empresariado hace todo lo posible para reactivar la economía de Bolivia. Bueno, y esperemos de que las autoridades, especialmente la aduana, se pongan las pilas, entre paréntesis, para que de alguna manera frene este cáncer que afecta al conjunto del sector automotriz. Les agradezco. Muy buena tarde. Gracias por la Gracias. sección. Gracias a ustedes.